Mucho gusto, me da mucho gusto contar con la participación del doctor Pablo Barberis. Voy a presentarlo. El doctor Pablo Barberis estudió la licenciatura y la maestría en física en la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó el doctorado en la Universidad Federal de Río de Janeiro en el área de óptica cuántica. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, y sus áreas de investigación son óptica e información cuántica, con énfasis en sistemas cuánticos abiertos. Muchísimas gracias, doctor Pablo Barberis, por acompañarnos, y por favor puede comenzar su conferencia. Listo, bueno, muchas gracias, Boris, por la invitación a participar en esta escuela y por la presentación. Bueno, voy a empezar a compartir. Ahí está. Todo el mundo puede ver. Se ve bien, doctor Pablo. ¿Sí se ve bien? ¿Se ve mi mouse? Perfectamente. Listo. Bueno, bienvenidos, muchas gracias a todos por entrar a esta charla. Y bueno, la idea de esta charla es básicamente hacer una especie de paseo con el objetivo de agarrar un poco de luz para las dos preguntas que es el título, ¿no? Una sería intentar averiguar qué es lo que, por qué las computadoras cuánticas tendrían ventajas sobre las computadoras clásicas, ¿no? Y otra es ver un poco cuál es el objetivo de la ciencia de la información cuántica, ¿no? ¿Qué es lo que intenta explicar y básicamente cuáles son sus líneas de investigación? Entonces, pues nada, empecemos. Si vamos a hablar de información cuántica, lo primero que nos gustaría saber es ¿qué quiere decir información, ¿no? ¿Qué es la información? Bueno, si ustedes se ponen a intentar a pensar o a buscar la definición de qué es la información, la respuesta es complicada, ¿no? No hay una definición clara, pero lo que sí hay es una noción coloquialmente qué es que quiere decir, ¿de acuerdo? Entonces, en general, esto lo saqué de la enciclopedia de filosofía de estándar, coloquialmente la palabra denota datos, código, texto, que de alguna manera almacenamos, enviamos, recibimos o manipulamos por cualquier medio. Entonces, básicamente, lo que uno entiende intuitivamente por información es yo tengo un alfabeto, ¿de acuerdo? Y tengo utilizando ese alfabeto codifico algo que yo interpreto como información. Entonces, bueno, el primer elemento es que yo codifico la información en un alfabeto, ¿no? Entonces, un ejemplo trivial es un texto. Entonces, en la pantalla pueden ver pues el inicio del libro de Don Quijote, ¿no? Entonces, todos ustedes saben leerlo, ¿no? Y cuando ustedes lo leen, su cerebro lo interpreta y les estoy pasando información, en este caso, una historia, ¿no? Otro ejemplo de información son números, ¿no? Entonces, lo que les estoy mostrando aquí es una serie de números primos, y básicamente, pues, los números tienen mucha información. Uno puede saber, no sé, cuántos focos hay en el IMAX, cuántos focos se quemaron en el IMAX, entonces puedo saber cuántos focos tengo que comprar. Básicamente, esta representación en alfabeto, en caracteres, codificado en el alfabeto con los números, me dice algo que yo interpreto como información. Bueno, entonces, la información es que tengo un problema con la pantalla. Nosotros estamos viendo bien tu presentación, Pablo. Sí, no, sí, pero yo no estoy viendo bien mi pantalla, porque Ah, tengo una parte del Zoom, pero bueno, no importa, ahorita a ver cómo lo resuelvo. Entonces, la información, la pregunta es, ¿qué puedo hacer con la información, ¿no? Entonces, una básica es guardarla. Entonces, lo que yo hago con la información es, yo tengo una cadena, una serie de caracteres como el texto, y la escribí en un papel, pues la puedo guardar en mi gaveta, o la puedo transformar en un conjunto
de campos magnéticos y guardarlo en la memoria de una computadora, o la puedo transformar en una serie de pulsos eléctricos o de pulsos de luz y transmitirla, o la puedo manipular, ¿no? Entonces, aquí es donde empiezan las preguntas matemáticas acerca de la información. Imagínense que yo les doy una información, como los ejemplos que les di, les doy un texto, ¿no? Entonces, una serie, les doy un alfabeto, y ese alfabeto los escribo en un papel o los guardo en la computadora. Entonces, la primera pregunta, si yo la quiero guardar y no quiero desperdiciar espacio, es ¿qué tanto espacio, cuál es el mínimo espacio que necesito para guardar esa información? O ¿cuál es el mínimo número de caracteres que necesito cuál es el mínimo número de pulsos que necesito para transmitir esa información de un lugar a otro? O si yo la quiero manipular, por ejemplo, quiero traducir el texto del Quijote al inglés, o a los números primos que les puse, los quiero multiplicar, sumar, o hacerles algo, ¿cuál es el mínimo número de recursos que necesito para hacerlo? ¿No? Y esas preguntas son importantes porque obviamente si uno tiene libros y los quiere guardar, pues uno tiene una serie de recursos finitos que quiere maximizar, ¿de acuerdo? Entonces los primeros problemas que uno tiene en lo que voy a llamar información clásica son los siguientes. Si yo quiero guardar la información, ¿cómo hago para minimizar el espacio que necesito? Nada más déjenme decirles una cosa. Cuando yo hablo minimizar el espacio, lo que quiero hacer es codificar, guardar, encontrar una forma de codificar la información de tal forma que ocupe menos espacio, pero cuando quiero recuperar mi mensaje original, por ejemplo, el Quijote, recupero exactamente el mensaje original. ¿De acuerdo? Un poco lo que esto se llama es comprimir sin pérdida de información. Les doy un ejemplo muy claro. Si ustedes tienen el máster de una grabación de su artista favorito, en general eso está en un formato que le voy a llamar WAV, ¿no? Que tiene toda la información de cómo es el pulso de luz. Yo puedo comprimir eso sin pérdida de información en un formato que es muy conocido, que se llama FLAC. Cuando yo lo quiero recuperar, recupero exactamente la misma información y mis bocinas se van a mover, y las bocinas son muy buenas, exactamente como mi información original. En cambio, yo la podría comprimir con pérdida de información, que es lo que es el MP3 o el OGG. Son cosas que están pensadas para que mi oído no lo distinga del original, pero que tienen menos información que el original. Si de hecho, si uno comprime mucho la música utilizando un MP3, se escucha mal, ¿no? Los platillos se escuchan como espaciados en el tiempo. Eso nunca pasa con las preguntas que nosotros hacemos. Nosotros queremos comprimir la información, guardarla en menor espacio, pero no perder. Siempre recuperar la información original. Bueno, entonces son las tres preguntas como básicas de la información clásica, ¿no? Cómo minimizar la cantidad de espacio, cómo transmitirla minimizando la cantidad de elementos del alfabeto que transmito, los pulsos que utilizo, y cómo manipularla usando el mínimo de recursos posibles. O sea, todos nosotros conocemos las computadoras, básicamente se quiere decir menos tiempo, menos memoria, menos gasto eléctrico. Bueno, entonces, para poder responder estas preguntas, lo primero que uno necesita es encontrar un formalismo matemático que me permita caracterizar la información, y una vez que yo tengo un formalismo matemático que me permite representar y caracterizar la información, utilizar las técnicas de las matemáticas para encontrar límites a lo que puedo hacer con él. Entonces, bueno, en el campo de la información clásica, uno utiliza las variables aleatorias para, ¿cómo se llama? Para caracterizar la información. Entonces, una variable aleatoria tiene dos partes. Una es un alfabeto, que es una serie de caracteres, y la otra es una función que me dice cada vez que digo la variable aleatoria, qué tan posible es determinar la salida. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en la literatura en español, el alfabeto son el alfabeto, ¿no? O sea, las letras de la A a la Z con las mayúsculas y los signos de puntuación.
Y la función que me caracteriza, qué tan probable es determinada salida, es la siguiente. Si yo agarro aleatoriamente una letra de un libro, ¿cuál es la probabilidad de que me salga determinada letra? ¿De acuerdo? Eso uno lo puede calcular si uno agarra un libro y saca el histograma de las letras. Entonces, fíjense, yo aquí estoy tomando una serie de decisiones aparentemente arbitrarias. Yo decidí caracterizar mi información utilizando el alfabeto y la distribución de probabilidad de las distintas letras. Podría haber decidido tomar como el alfabeto las palabras completas y después tomar la distribución de probabilidad de las palabras. Uno decide cuál es el alfabeto, ¿de acuerdo? Dependiendo del problema en cuestión y qué tan práctico es para codificar y resolver el problema. Bueno, entonces les pongo un ejemplo y agarré el Don Quijote de la Mancha, que está gratis en internet, y hice un histograma y aquí les muestro el resultado de las letras minúsculas. Entonces, básicamente lo que esto me quiere decir es que si yo normalizo esto y agarro una letra aleatoriamente, lo más probable es que obtenga una letra E, ¿no? Bueno, ¿para qué me sirve esto? Resulta ser que cuando yo tengo elementos del alfabeto que salen mucho más que otros, yo puedo encontrar, ¿cómo se llama? Formas de comprimir la información. O sea, básicamente lo que estoy usando es, utilizando el mismo alfabeto o otro alfabeto, ¿de acuerdo? Encontrar una técnica para codificar la misma información, pero con menos espacio, ¿no? Y en general lo que hacen estas técnicas es, uno utiliza pocos elementos para codificar las letras que salen mucho, o los elementos del alfabeto que salen mucho, y muchos elementos para codificar las letras que salen poco, ¿de acuerdo? Entonces, nada, como quiero hablar de muchas cosas y no tengo tiempo, no me da tiempo de darles un ejemplo, pero en internet hay muchísimos ejemplos, ¿no? Entonces van a ver que las características generales de los sistemas para comprimir son esto. Les puedo mostrar el caso trivial, ¿de acuerdo? Un libro que solamente tiene la misma letra. Entonces, si mi libro siempre tiene la misma letra, lo único, y las palabras constan de una vez o de NB no sé, por ejemplo, el mensaje podría ser espacio 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 ¿no? Entonces lo que yo podría decir es simple y sencillamente decir cada letra cuántas veces sale, ¿no? Y voy a necesitar menos espacio en promedio para codificarlo que el total. Entonces, bueno, les dejo de reto que lo investiguen y se van a dar cuenta que los métodos de paracompresión utilizan estas dos ideas básicas. Bueno, ahora la siguiente pregunta es la siguiente. Bueno, yo te doy un texto o una serie de números o una información codificada de alguna forma y quiero saber cuál es la mejor forma de comprimir la información, cuánto me lo comprimo, ¿de acuerdo? Básicamente lo que quiero encontrar son los límites máximos para la compresión. Esa es una pregunta muy bien formulada, ¿no? Y que tiene una respuesta muy clara, y es el trabajo de Shannon, que es uno de los papás de la información, y uno puede utilizar lo que se conoce como la entropía de Shannon. Entonces, si yo tengo un conjunto de símbolos, tengo un mensaje muy, muy, muy grande, idealmente en el límite en donde el mensaje es infinito, yo puedo calcular la probabilidad de que aparezca cada uno de los símbolos, ¿no? Entonces, en el ejemplo que les puse del Quijote, si yo normalizo el histograma que les mostré, voy a tener la distribución de probabilidad para que cada uno de esos símbolos aparezca. Bueno, dada esa información, yo puedo saber el mejor código que existe, aunque yo no sepa cuál es, pero el mejor código que existe va a comprimir la información, o sea, el límite máximo de información está dada por la fórmula que están viendo ahora en la pantalla, es decir, la suma de la probabilidad de que cada uno de los códigos salga multiplicado por el logaritmo de 2 de esa probabilidad. Eso me va a dar un número. Entonces, ya desde ver la formulita, se pueden dar cuenta de lo siguiente. Si la probabilidad, si yo tengo la probabilidad concentrada en algunos pocos símbolos, o sea que hay una serie de símbolos
que son muy probables de salir y los demás son muy pocos probables de salir, la compresión va a ser muy grande. En el caso ideal, en donde solo un símbolo sale, la compresión es máxima. Y cuando todos los símbolos tienen la misma probabilidad de salir, es imposible comprimir. ¿De acuerdo? Entonces, esto, por otro lado, también nos da una noción de cuánta información está codificada en mi cadena de caracteres, ¿no? Si yo no puedo comprimir la información codificada en la cadena de caracteres, básicamente lo que tengo es que hay mucha información, puedo intuitivamente relacionarlo con que ese mensaje tiene mucha información. En cambio, si mi cadena de caracteres la puedo comprimir muchísimo, pues lo que quiere decir es que hay mucha información redundante en esa cadena de caracteres. O sea, básicamente hay poca información. Entonces es como le estoy poniendo un número, la entropía de Shannon le pone un número a esa noción intuitiva que les estoy diciendo. Bueno, entonces, muy bien. Para el caso del Quijote, aquí está el histograma con absolutamente todos los símbolos. Lo que es más probable encontrar es el espacio, ¿no? El espacio entre las distintas palabras, y uno le calcula la entropía de Shannon y sale un 35%. Entonces, si yo codifico el mensaje dado por Don Quijote de la Mancha de la forma como lo hice, lo máximo que puedo comprimir es un 35%. Obviamente yo puedo cambiar cuál es mi alfabeto, ¿de acuerdo? Poder utilizar como alfabeto las palabras y por ahí obtener un resultado mejor. Bueno, entonces, con esto respondemos a la pregunta de si yo quiero guardar información, cuál es lo máximo que la puedo comprimir y al mismo tiempo le puedo poner un número a cuánta información hay en un mensaje, ¿no? En una cadena de caracteres utilizando la entropía de Shannon. Si puedo comprimir mucho, hay poca información en el mensaje. Si no puedo comprimir nada, hay mucha información. Ahora, ¿qué tal con transmitir? Bueno, para transmitir yo necesito caracterizar el canal con el cual voy a transmitir información. En general, ¿cómo es común uno transmite información? Pues si lo voy a hacer con palabra escrita, agarro un papel, escribo y lo llevo, ¿no? Físicamente de un lugar a otro, pero en el camino puede pasar cosas, puede llover y se puede, ¿cómo se llama? Puede llover y si mi tinte es soluble en agua, pues se puede borrar el mensaje, o lo puedo transmitir por teléfono, hablando, entonces la persona puede entender mal las palabras, o lo puedo transmitir vía internet, y obviamente la línea de fibra óptica o la línea telefónica tiene ruido. Entonces, para transmitir información yo utilizo un canal. Si ese canal es perfecto, pues básicamente lo que uso es transmito mi codificación comprimida de acuerdo del mensaje. Ahora, si ese canal tiene ruido, la pregunta que quiero hacer es, ¿cuánta información puedo transmitir por unidad de tiempo en un canal ruidoso? Entonces, para caracterizar el ruido de un canal también se utilizan las variables aleatorias y básicamente un canal se caracteriza como una función de probabilidad condicional. Básicamente lo que yo me pregunto es, si yo quiero transmitir la letra A, ¿cuál es la probabilidad que del otro lado llegue la letra A? Si yo quiero transmitir la letra Z, ¿cuál es la probabilidad? Entonces yo pongo la letra Z en el canal y quiero saber cuál es la probabilidad de que esa letra llegue. Bueno, entonces esto es una probabilidad condicional. ¿Cuál es la probabilidad de medir X del otro lado de la línea si yo mandé Y de mi lado de la línea? Entonces eso me caracteriza un canal. Bueno, resulta ser que una de las respuestas de las respuestas más sorprendentes que uno obtiene en información clásica se llama la capacidad del canal. Si yo conozco la distribución de probabilidad del mensaje, ¿no? O sea, conozco el alfabeto, la distribución de probabilidad del alfabeto y la probabilidad condicional que me caracteriza el canal, puedo calcular una cantidad que se llama la información mutua. Hay un máximo, es una cosa técnica, pero no tiene mucha complicación, y me dice, la respuesta es, me dice que existe una forma de codificar la señal para transmitir el mensaje en un canal con ruido sin que se pierda el mensaje, y además me dice cuál es la velocidad máxima a la cual lo puedo hacer, ¿no? Entonces, déjenme decirles rápidamente, una forma trivial
de transmitir, de encontrar una forma de codificar información y mandarla por un canal ruidoso, es repetir la información muchas veces. Entonces, si yo quiero mandar Pablo en un canal ruidoso, lo que puedo mandar es 5 veces la letra P, 5 veces la letra A, 5 veces la letra B, 5 veces la letra L, 5 veces la letra O, y para cada grupo de 5 letras votar. Entonces, si las primeras 5 letras me parecen 3P y después una X y una Y, pues concluyo que era la letra P, ¿no? Bueno, entonces, el canal de la información, teoría de la información clásica me dice cuánta información redundante tengo que poner en un canal para poder transmitir un mensaje sobre un canal ruidoso. Fíjense las aplicaciones que tienen esto, ¿no? O sea, básicamente, simple y sencillamente conociendo una serie de funciones muy sencillas, yo puedo saber cuál es el máximo de información que puedo pasar por un cable que conecta dos lados de un edificio, ¿no? Bueno, entonces, hasta ahora he respondido 2 de las 3 preguntas que uno responde con información clásica. ¿Cuánto puedo comprimir información? Que me da una noción de cuánta información está codificada en el mensaje. Y con qué tasa puedo transmitir, ¿no? Sé que no les di el resultado, pero bueno, lo único que quiero es que sepan que esto, se puede hacer. Ahora, la tercera, que es la que más nos importa sobre computación cuántica, tiene que ver con qué quiere decir con manipular información. Manipular información intuitivamente, pues, lo entendemos, ¿no? Una forma trivial de manipular la información es multiplicar 2 números o agarrar el Quijote y traducirlo ¿cómo se llama? A otro idioma. Entonces, bueno, manipular información, uno intuitivamente entiende que quiere decir ejecutar un algoritmo, ¿no? Y un algoritmo, todo el mundo sabemos intuitivamente que es una receta, ¿no? Entonces, lo que les voy a decir ahora, sé que a la gente de ciencia de la computación les parece trivial, pero bueno, una disculpa para la gente que ya lo sabe. Como ustedes saben, las recetas, si yo les doy una receta de cocina, yo agarro y les digo, bueno, ahora agarren 2 huevos, rómpanlos y bátanlos. Esa es una receta, pero sin embargo, en ese tipo de una receta de cocina hay un montón de espacio para la ambigüedad, que tiene que ver con, no sé, cuál es el campo gravitatorio en donde voy a hacer, en donde voy a bater los huevos, cuál es la forma del recipiente, cuál es la forma del tenedor. Entonces, el resultado final tiene pequeñas variaciones. Entonces, en matemáticas, para definir un algoritmo de forma que no haya ambigüedad, uno utiliza lo que se llama la máquina de Turing. Entonces, la máquina de Turing, se la voy a decir rápidamente, lo único que necesito es que capten la idea. La máquina de Turing consta de una cinta infinita, ¿de acuerdo? Dividida en celdas, ¿no? Entonces, tengo una infinidad de celdas. Después, en esas celdas puedo escribir, puedo leer y escribir. Puedo leer con una cabeza de escritura, de lectura, elementos de un alfabeto finito. Esta cabeza que es una cabeza de escritura y lectura, además tiene un conjunto de estados finitos. Entonces, fíjense, tengo una celda infinita, tengo una cinta infinita con un número infinito de celdas, tengo un alfabeto finito y tengo un conjunto de estados que caracteriza una cabeza de escritura y lectura. ¿De acuerdo? Bueno, a partir de esto yo hago un programa. El programa consta de lo siguiente. Lo que yo agarro y digo, viendo cuál es el elemento del alfabeto al cual apunta la cabeza de escritura y lectura, y viendo cuál es el estado de mi cabeza de escritura, decido qué escribir sobre la celda, a qué estado cambiar el estado de mi cabeza de lectura-escritura y si me muevo a la derecha o a la izquierda. ¿De acuerdo? Y ese es el programa. El programa, en general, siempre debe de tener un estado que se llama el estado HAL, que es el estado en el cual hay una combinación de lo que leí y del estado de la cabeza, en el cual dice, terminé la máquina para. ¿De acuerdo? Entonces, si uno va a sumar, lo que uno hace es escribe la condición inicial sobre la cinta, pone la cabeza de lectura-escritura en cierto lugar, y esta máquina empieza a funcionar hasta que escribe el resultado de la suma. Bueno,
Resulta ser que esta máquina, que se llama la máquina de Turing, define lo que es un algoritmo. ¿De acuerdo? Entonces, toda función computable o todo algoritmo es algo que yo puedo codificar como en una máquina de Turing. Bueno, existe lo que se conoce como la tesis fuerte de Church-Turing, que básicamente dice que cualquier modelo realista de cómputo, entonces, realista quiere decir cualquier máquina que ejecute algoritmos como las computadoras que conocemos, puede ser simulado de manera eficiente por una máquina de Turing probabilística. La parte probabilística lo que quiere decir es que, además de leer ¿cómo se llama? El elemento del alfabeto de la cinta y el estado de la cabeza, puedo tirar un número aleatorio. Y con estas tres salidas, lo que leí, el estado de la cabeza y el número aleatorio, decidir qué hacer. Quiero decir que en la máquina de Turing, el número aleatorio es un número aleatorio de verdad. O sea, no es un número pseudoaleatorio como los que generan en nuestras computadoras. Entonces, fíjense, esta tesis es muy fuerte. Fíjense que en todas estas definiciones, lo único que hice fue utilizar variables aleatorias y definir la máquina de Turing. No hice ninguna referencia a la física, ¿de acuerdo? A ninguna teoría en particular de la física. Entonces, esta tesis dice que cualquier modelo realista lo puedo simular con una máquina de Turing. Bueno, entonces, la computación cuántica es importante por varias cosas, entre ellas porque pone en duda la tesis fuerte de Church-Turing, porque en principio una máquina de Turing la violaría. Perdón, una computadora cuántica violaría esta tesis. En principio, si esta tesis es cierta, las computadoras cuánticas no pueden hacer nada, no serían mejores que una máquina de Turing. La palabra eficiente también es muy importante, quiere decir que la simulación de la máquina de Turing de cualquier modelo realista de cómputo es a lo más polinomialmente más lenta que el modelo realista de cómputo. Bueno, muy bien. Entonces, la primera pregunta, lo primero que nos podemos hacer, una vez que tenemos definido que es un algoritmo, uno se puede hacer las preguntas como, ¿qué puede hacer una máquina de Turing? O mucho más importante es, ¿qué no puede hacer una máquina de Turing? ¿No? Entonces, estas preguntas son muy importantes y les pongo el siguiente ejemplo. Imagínense que queremos demostrar que el teorema de Fermat es cierto o que es falso, ¿de acuerdo? Entonces, una forma que uno puede hacer para demostrar el teorema, entonces, el teorema de Fermat es lo siguiente. Quiero encontrar tres números naturales positivos tales que a a la n más b a la n sea igual a c a la n, donde n es mayor que 2. ¿No? Entonces, lo que dice el teorema de Fermat es que no existe. Una forma de encontrar un número, de encontrar que el teorema de Fermat no es válido, es hacer un programa, es decir, hacer un algoritmo que pruebe todas las combinaciones posibles y encontrar un contraejemplo. Ahora, otra forma de demostrar el teorema de Fermat es hacer un algoritmo que pruebe todas las combinaciones, o sea, hacer una máquina de Turing, y después demostrar que la máquina de Turing nunca va a dejar de funcionar. Acuérdense, la máquina de Turing es una tira infinita y tiene todo el tiempo del mundo. Entonces, si yo hago un algoritmo que pruebe todas las posibles combinaciones y puedo demostrar que ese algoritmo nunca para, pues demostré que el teorema de Fermat es cierto. Bueno, entonces ahora la siguiente pregunta es, ¿existirá un algoritmo que me diga si otro algoritmo para o no para cuando se ejecuta? Entonces, ¿cómo sería este algoritmo? Es un algoritmo en el cual, si lo hacemos en una computadora normal, yo le mando como datos el programa que prueba todas las posibles combinaciones. Y el algoritmo me responde si para o no para. Este algoritmo sería increíble porque muchos problemas matemáticos se pueden describir como se pueden describir como un algoritmo que prueba todas las combinaciones y lo que necesito saber es si para o no para. Bueno, uno de los grandes resultados de todo este formalismo es demostrar que este algoritmo no para. ¿De acuerdo? Es decir,
pone límites a lo que las máquinas de Turing pueden hacer, es decir, a lo que los algoritmos pueden hacer. Y otra pregunta que uno utiliza la máquina de Turing para caracterizar es cuál es la mínima cantidad de recursos que se necesita para hacer determinada manipulación, de información. Entonces, hasta aquí es como el repaso rápido de lo que es la información clásica. Entonces, tengo un formalismo matemático que me permite caracterizar la información, que me permite poner límites de cuánto la puedo comprimir, cuánto la puedo transmitir y qué puedo hacer con ella. Sin embargo, en toda esta situación, nunca jamás mostré si hablé de las leyes físicas. Entonces, desde el punto de vista de los físicos cuánticos hemos construido una intuición que nos inclina a pensar que las descripciones utilizando variables aleatorias y procesos estocásticos y las leyes clásicas de la física no incluyen a la mecánica cuántica. Voy a ser un poco más específico en esto más adelante. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿qué tal si usamos estados cuánticos en lugar de un alfabeto para describir información y utilizamos las leyes de la mecánica cuántica en lugar de variables estocásticas para variables estocásticas que son modificadas, variables aleatorias que son modificadas por procesos estocásticos? En lugar de eso, utilizamos la evolución unitaria en el espacio de Hilbert de estos estados cuánticos para describir información. Entonces, lo primero que les voy a poner es, bueno, invento el qubit, ¿no? Entonces, el qubit es una combinación lineal, ¿de acuerdo?, entre dos estados que constituyen mi base computacional, ¿de acuerdo? Entonces, 0 y 1 son dos estados que puedo distinguir perfectamente, ¿no? Y este estado de aquí representa, C0 y C1 son números complejos, eso es importante, pero cuando yo mido la base computacional, el cuadrado de C0, ¿no? El valor absoluto del cuadrado de C0 me representa la probabilidad de medir 0, y el cuadrado de C1 representa la probabilidad de medir 1, ¿no? Y a mí me gustaría que esto fuera diferente a un qubit, a un bit probabilístico, ¿de acuerdo? Como se los dije, aparentemente suena lo mismo. Entonces, lo primero que les quiero preguntar es, el estado que les acabo de poner en pantalla, ¿les parece que es inusual, es raro o es muy normal en la física clásica que aparezcan ese tipo de estados? Entonces, lo que voy a hacer es es poner una encuesta, pero no me sale el menú Creo que tienes que dejar de compartir pantalla, Pablo. Ah, sí. A ver. Ah, bueno. Les voy a poner entonces una pregunta. Uy. Perdón, pero no me... Ah, ya, perdón, no me funcionaba. Ah, perfecto. Entonces... Listo. Les voy a poner una encuesta. La pregunta dice un title poll, pero lo que les voy a preguntar es lo siguiente. ¿Creen que el estado que mostré en la pantalla es inusual en la física clásica, o sea, una combinación lineal de dos estados diferentes, o es bastante normal? Entonces, ¿es inusual o no es inusual? Bueno, ya más o menos terminaron, entonces les voy a compartir el resultado. A ver, 10 segundos más. Anímense, contesten la encuesta, es anónima. Bueno, entonces en sus pantallas ahora deben de ver la respuesta, y básicamente ganó sí con un 60% y no con alrededor de un 40%. Bueno,
La respuesta es que estados de superposición son muy normales en física. ¿Pueden volver a estar viendo de nuevo mi pantalla? Sí, sin problema. Sí, listo. Entonces, ¿por qué? Pues fíjense dos ejemplos. Yo puedo escribir la polarización de la luz diagonal como la combinación lineal de horizontal más vertical. O puedo escribir, si yo agarro y golpeo un tambor, ese tambor va a vibrar, pero esa vibración la puedo escribir como una superposición pesada de los modos normales que son soluciones al problema. Entonces, describir la evolución de un sistema físico como combinación lineal de otros estados. Aparece en la física todo el tiempo. Entonces, el hecho de que un qubit sea una superposición lineal de los estados no puede ser la razón principal por la cual las computadoras cuánticas tengan una ventaja, porque si no podríamos hacer computación cuántica con tambores o con luz clásica. ¿De acuerdo? Entonces, sin embargo, bueno, lo que se hace en la computación cuántica es querer caracterizar la información codificada en estados cuánticos de forma similar a como se hace con la información clásica. Cuánto los puedo comprimir, cuánto los puedo transmitir y qué tipo de manipulación de información quiero hacer. Y lo que quiero saber es, obviamente, qué ventajas tiene y si tienen ventajas, cuál es el origen de esa ventaja, ¿no? Entonces, espero haberlos convencido que la superposición solita no puede ser porque es algo que aparece normalmente en mecánica cuántica. Bueno, entonces, déjenme mostrarles de los argumentos de por qué se cree que podría, que podría tener ventaja y nada, discutirlo un poco. Entonces, en esta imagen, del lado izquierdo, donde está mi mouse, ven la representación de un bit normal. Ese bit puede estar en el estado 1 o en el estado 0 y lo represento como 2 puntos que básicamente tienen dimensión 0. Después, el siguiente elemento es un bit probabilístico. ¿De acuerdo? Entonces, un bit probabilístico lo represento como una línea y lo que representa es cuando yo tengo la cruz, ¿no? Donde está la cruz, lo que me dice es cuando mido ese bit, que tengo una probabilidad P0 de medir 1 y una probabilidad P1 de medir 0. ¿No? Lo dije exactamente al revés, perdón, pero la clave es que es una línea. Es conocido que hay algoritmos probabilísticos que son mucho más eficientes que algoritmos no probabilísticos, ¿no? Y entonces uno puede decir, bueno, sí, porque aquí tengo un objeto de dimensión 1 que es una línea que me representa el qubit. Bueno, el bit. Ahora, un qubit, ¿no? Se puede escribir, como estoy señalando ahora, como el mouse, y su representación geométrica es una esfera que se conoce como la esfera de Bloch, ¿no? Entonces, cada punto de la esfera está caracterizado como uno de estos elementos. Entonces, uno podría agarrar y decir, bueno, Pablo, ¿ves? Ahí está la ventaja, ¿no? Hay mucha más información codificada, ¿no? Yo puedo codificar mucha más información sobre una esfera, ¿no? Sin algo de 2 dimensiones que sobre una línea. Sin embargo, lo que arruina un poco esta explicación tiene que ver con el postulado de la medición de la mecánica cuántica. Si yo mido sobre la base computacional, que es 0,1, la parte que tiene que ver con el plano XY desaparece, ¿de acuerdo? Porque la probabilidad de medir 0 es el cuadrado es coseno cuadrado, y la probabilidad de medir 1 es seno cuadrado. El E a la Y desaparece. Entonces, pictóricamente, cuando yo mido en la base computacional, mi esfera de Bloch se colapsa a un bit, a un bit clásico. Es como que la esfera se me comprime. Entonces, hay algo más, ¿no? Que esta noción de que, pues de que un qubit vive sobre una esfera, en lugar de sobre una línea. Entonces, ya ustedes han tomado el curso, han visto creo que 3 charlas de este estilo, entonces saben que las ventajas aparecen de la computación de muchos qubits, ¿no? Entonces, en los algoritmos que han estudiado en su curso en el curso, lo que usan siempre como entrada es una combinación de qubits, y lo que queremos encontrar es qué es qué combinación de varios qubits son lo que hacen estos estados
interesantes. Entonces, el siguiente estado interesante que podemos encontrar es el que ven ahí, y que básicamente es un estado que es una superposición de un qubit, que para el ejemplo de ahora voy a suponer que está en el planeta Tierra, que es el qubit 1, que está en el estado 0, y un segundo qubit que está en Marte, que está en el estado 1, más un estado que es el qubit en la Tierra está en el estado 1 y el qubit en Marte está en el estado 0. Este estado, si yo mido el qubit en la Tierra y mido que el qubit en la Tierra está en el estado 0, sé que el qubit en Marte está en el estado 1. Y al revés, si yo mido que el estado en la Tierra está en el estado 1, yo sé que el qubit en el planeta Marte está en el estado 0. ¿De acuerdo? La combinación 0, cada una de las dos combinaciones tiene un medio, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta es, ¿esto que les acabo de describir les parece un resultado sorprendente o no? Entonces, voy a volver a lanzar la encuesta. ¿La están viendo? Sí, ya la estamos viendo. Bueno, entonces la respuesta es, lo que acabo de escribir con palabras, ¿es sorprendente, es raro o no? Bueno, voy a parar el resultado ahora y pueden ver ahora en su pantalla el resultado y más o menos estamos mitad y mitad, 55%, 46%. Bueno, la respuesta es, de nuevo, no hay nada raro en lo que acabo de decir, porque fíjense en el siguiente ejemplo. Yo puedo agarrar dos pelotas, una blanca, una negra, ponerlas en una caja, una dejarla en la Tierra, otra llevarla en Marte, y abro la caja, y si yo sé que en mi caja tengo la pelota negra, en Marte van a tener la blanca y viceversa. Eso que acabo de escribir son correlaciones, pero hay estas correlaciones, como la de este tipo de las pelotas, son correlaciones que yo puedo perfectamente describir clásicamente. Entonces, fíjense, nosotros sabemos que manipulando la información codificada en estados... bueno, ahora otra pregunta más importante. Manipulando... ahorita voy a responder lo que puedo decir, porque quiero hacer una última pregunta más. Manipulando la información codificada en estados cuánticos, ¿puedo resolver problemas que no se puedan resolver con una máquina de Turing? ¿Sí o no? Entonces acuérdense, utilizando una computadora cuántica, ¿puedo resolver problemas que no puedo resolver con una máquina de Turing? Bueno, ahí tienen los resultados en pantalla, ganó que no, y la respuesta es correcta, porque yo puedo simular la mecánica cuántica utilizando una máquina de Turing. De hecho, la gente que hacemos óptica cuántica nos dedicamos a hacer eso, simular sistemas cuánticos utilizando computadoras. Entonces, la ventaja de las computadoras cuánticas es que podemos resolver problemas de forma más eficiente. ¿De acuerdo? Bueno, se cree que pueden resolver de forma más eficiente. Un ejemplo es factorizar números primos. El algoritmo de Shor encuentra el número primo en un tiempo que crece polinomialmente, que puede ser acotado por arriba con un polinomio como función del tamaño de la entrada, mientras el mejor algoritmo clásico que se conoce es exponencial. Nadie ha demostrado que no existe una forma de factorizar números primos eficiente utilizando computadoras clásicas. Por eso, como está redactado en la transparencia, es que se cree que sí, ¿de acuerdo? Pero más o menos la comunidad está convencida de que es el caso. Entonces, la ventaja de las computadoras cuánticas tiene que ver con eficiencia y pues queremos entender perfectamente cuál es la propiedad que tienen los estados cuánticos que no tienen la información codificada en variables aleatorias. Entonces, ya discutimos dos casos. Discutimos que
hay ciertas correlaciones que tienen los estados cuánticos que puedo simular con variables aleatorias, como el caso de la pelota blanca y negra, y ya vimos que, que describir estados físicos como superposición de otros estados es algo que aparece en la física normalmente. Entonces la pregunta es, ¿qué tienen los estados cuánticos que no tengan los estados clásicos? Y la respuesta está en las correlaciones, y entonces déjenme volver al problema anterior. Bueno, ahora el estado que puse es 0, 0 más 1, 1, pero bueno, la idea es la misma. Entonces pensemos en el estado que estoy viendo en la pantalla. Para los que vienen de la física, imaginemos que estamos hablando de un spin, donde 0 quiere decir que tengo el spin en la dirección z hacia arriba, y 1 quiere decir que tengo el spin en la dirección z, en la dirección negativa, ¿no? Entonces, bueno, déjenme ver. Ay, perdón, puse mal el orden de las transparencias. Déjenme nada más decirles cómo caracterizo correlaciones para el caso clásico. Entonces, A y B son dos variables aleatorias con las salidas A, I y B. Yo digo que las variables aleatorias A y B son independientes si el valor promedio del producto de las variables aleatorias es igual al valor promedio de A, de la variable aleatoria A, por el valor promedio de la variable B. Cuando esto no pasa, lo que quiere decir es, si yo mido la variable aleatoria B, gano información sobre las posibles salidas de la variable aleatoria A. ¿De acuerdo? El ejemplo que yo les puse de las pelotas blanca y negra, una en Marte y otra en la Tierra, básicamente quiere decir que tengo dos variables aleatorias, es decir, la pelota es blanco-negra en la caja en la Tierra y la pelota es blanco-negra en la caja en Marte, que están correlacionadas. La salida de una variable aleatoria me dice cuál es la salida de la otra variable aleatoria. Esas son correlaciones que pueden ser descritas con el formalismo de variables aleatorias. Ahora, volvamos al estado original, al que estoy poniendo aquí con mi pantalla, con mi mouse, ¿no? Entonces, yo tengo el estado 0, 0 más 1, 1. Si mido 0 de un lado, del otro lado va a haber 0. Si mido 1 de un lado, del otro lado va a estar 1. Ahora, planteo un cambio de base. El cambio de base va a estar dado por este símbolo más y por este símbolo menos, que es una combinación lineal de 0 más 1 en un caso y de 0 menos 1 para el otro caso. Para los que ya llevaron el curso de física cuántica, lo que estoy haciendo es que más representa el spin en la dirección X positiva y menos representa el spin en la dirección X negativa. Bueno, si yo sustituyo esto en este estado 0, 0 más 1, 1, lo que obtengo es este estado que es más, menos, menos. Entonces, fíjense lo que quiere decir esto. Que si yo mido el átomo en el estado 0 o en la dirección Z del spin, el otro va a estar en el valor 0 o en la dirección Z. Pero si yo que estoy en la Tierra, decido medir el spin del electrón, del átomo, de lo que sea, en la dirección más o en la dirección X, yo sé que si mi colega en Marte mide la dirección X, va a medir la dirección X con probabilidad 1. Y si yo mido la dirección negativa, yo sé que si mi colega en Marte decide medir la dirección X, lo va a medir en la dirección negativa. Esto es difícil de comprender. O sea, básicamente lo que parece entender es que dependiendo de lo que yo decida medir, es lo que va a pasar del otro lado. Eso es lo que intuitivamente se cree que no puede ser modelada con lo que conocemos como física clásica. Lo que uno quiere hacer ahora es cómo caracterizar estas correlaciones, ver qué tienen en particular y definir exactamente qué quiere decir esto que estoy diciendo yo intuitivamente. Y la respuesta lo dio Bell, ¿no? Yo ya vi que en las otras charlas ya vieron rápidamente las desigualdades de Bell, entonces no voy a entrar en detalle. Lo único que quiero recordarles es que lo que me dicen las desigualdades Bell son si yo me restringo a teorías locales de variables ocultas, encuentro una serie de desigualdades. Entonces, todas las teorías locales de variables ocultas tienen que satisfacer las desigualdades tipo Bell. ¿De acuerdo? Si yo violo las desigualdades tipo Bell, quiere decir que las correlaciones que forman parte de la desigualdad de tipo Bell
no las puedo modelar utilizando teorías locales de variables ocultas. Y resulta ser que los estados cuánticos, como estos de aquí, como el 0, 0 más 1, 1, o el más, menos, menos, violan las desigualdades de Bell. ¿Sí? Entonces, acabo de encontrar algo que es muy interesante, que la primera cosa que les acabo de decir que no está en la física clásica y que no puedo modelar con variables aleatorias son estos tipos de estados, ¿no? Sus correlaciones no las puedo modelar con teorías locales. Las teorías locales, los físicos creemos en las teorías locales, ¿no? Porque si una teoría es no local, básicamente lo que decide es que viola el principio de la relatividad. Bueno, entonces, se cree que lo que le da la ventaja a la computadora cuántica sobre las computadoras cuánticas son este tipo de correlaciones que no puedo modelar con variables aleatorias y teorías locales. Por eso, este tipo de correlaciones se llaman enredamiento cuántico y no sé si habrán escuchado oír muchas veces que se dice que el enredamiento cuántico es un recurso para hacer computación. Por eso, gran parte de los que hacemos óptica cuántica, física cuántica, en este contexto es encontrar cómo construir estados que estén enredados, ¿no? Los estados máximamente enredados son los estados de Bell, ¿no? Como este de aquí, y la razón es la siguiente. Yo sé que esto ya lo vieron en el curso, pero básicamente les quiero recordar que, bueno, saben que la información cuántica no se puede copiar, ¿no? Cuando yo mido un qubit se destroza, pero sí se puede transmitir. Para transmitirlo, necesito un estado máximamente enredado que es este de aquí, que es el 0, 0 más 1, 1. Si yo entre estos dos qubits, si yo codifico información en este estado psi y utilizo un estado máximamente enredado entre estos dos qubits, si hago una medición de Bell y hago estas operaciones de un qubit, voy a transmitir el estado cuántico de un lugar a otro con probabilidad 1 sin pérdida de información. Pero la pregunta es, ¿qué tal si aquí no tengo un estado de Bell? Tengo un estado ruidoso, que es más o menos Bell, pero que no es Bell. Estos estados ruidosos, para los que ya llevan mecánica cuántica, se caracterizan con el operador densidad. El operador densidad me permite mezclar en un mismo objeto matemático ignorancia sobre mi sistema clásica, es decir, no sé en qué estado está, porque por falta de control en mi proceso de preparación, o una distribución de probabilidad que tiene que ver con el postulado de la mecánica cuántica. Dos ejemplos son estos dos estados. El estado de arriba lo que representa es, tengo un qubit que está en el estado 0 o en el estado 1, pero no sé cuál es, o el estado ρ, que es la representación en matriz densidad del estado 0 más 1. ¿De acuerdo? Son dos estados diferentes, ¿no? Uno es ignorancia en cuál estado está, y en el otro sé perfectamente cuál es el estado. ¿De acuerdo? Bueno, entonces el operador matriz densidad me permite escribir estos estados ruidosos. Bueno, entonces, uno de los resultados más impresionantes de información cuántica es una forma de caracterizar el enredamiento de dos qubits. Uno de los que para mí me parece más claro es lo que se llama el costo de enredamiento, ¿no? Y la interpretación es la siguiente. Dada muchas copias del estado, ¿cuántos estados de Bell puedo extraer haciendo operaciones locales y comunicación clásica? Lo que esto quiere decir en la práctica es lo siguiente. Si yo realizo, mi enredamiento es 1, ¿de acuerdo? Y realizo 100 veces el protocolo de comunicación cuántica, de teleportación cuántica, las 100 veces voy a transmitir el estado. Si mi enredamiento es 0.5, ¿de acuerdo? Lo que quiere decir el costo de enredamiento es que de las 100 veces, la mitad de las veces voy a fracasar y la otra mitad de las veces voy a ser exitoso. Entonces, básicamente, esta es una medida básicamente de qué tanto puedo transmitir información, ¿no? Según cuál es el estado. Parece que están... Perdón. Bueno, muy bien. Entonces, el enredamiento para un estado puro es muy fácil de calcular. Para estados que no son puros es relativamente complicado. Ahora,
La parte que empieza a parecer muy complicado de la computación cuántica es que hay distintos tipos de enredamiento. Entonces les voy a poner dos ejemplos. Por ejemplo, el estado de arriba es un estado que se conoce como que tiene enredamiento tripartito único. Entonces, si yo, estos son 3 qubits. Si yo solamente me dedico a observar 2 qubits, ¿no? Lo que yo voy a medir lo puedo explicar perfectamente con variables aleatorias como si fuera información clásica. O sea, la parte cuántica de este estado solamente la puedo ver si me concentro en hacer mediciones de los 3. En cambio, el estado de abajo es un estado que tiene una combinación de enredamiento bipartito. Si solamente observo dos qubits, voy a observar algo, voy a observar que puede violar una desigualdad tipo Bell, y al mismo tiempo tiene enredamiento tripartito. Espero haberlo escrito bien. Entonces, una cosa muy interesante que aparece en la información cuántica es que no solamente tenemos este enredamiento que creemos que es lo que me produce las ventajas de las computadoras cuánticas, sino que además tenemos distintos tipos de enredamiento que no son comparables entre sí. Y aquí hay todo un tema de investigación. La razón por la cual se cree que el enredamiento es un recurso es que todos los algoritmos cuánticos que tienen una ventaja sobre una ventaja clara, porque siempre hay muchos ejemplos misteriosos, pero el algoritmo de Shor, el algoritmo de Grover, el algoritmo de codificación superdensa, siempre en algún momento tiene un estado enredado que viola una desigualdad tipo Bell. O sea, aparecen estos estados con estas correlaciones que no puedo explicar con teorías locales y variables ocultas. Bueno, entonces un poco lo que les quiero decir, hay correlaciones clásicas, que son estas correlaciones que uno puede explicar rápidamente con dados o con pelotas, y correlaciones no clásicas, que son este tipo de correlaciones que están enredadas, que violan algún tipo de desigualdad tipo Bell. Bueno, por último, quiero pasar un tiempo, un minuto, intentando convencerlos de que la ventaja de la computación cuántica no es que hace cómputo en paralelo. Entonces aquí les muestro el blog de Scott Arlotson. Scott Arlotson es una persona muy conocida en el área de computación cuántica. Tiene muchos resultados muy importantes. Tiene un blog que se los recomiendo leer, que es, uno aprende mucho de computación cuántica. Además es muy divertido. Y tiene muchos videos y da muchas conferencias sobre computación cuántica que se las recomiendo ver. Entonces, en la parte de arriba de su blog dice, si tú vas a aprender algo sobre este blog, las computadoras cuánticas no resuelven problemas difíciles instantáneamente intentando todas las soluciones en paralelo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué dice esto? Entonces, déjenme les explico un poco. Cuando uno hace cómputo paralelo, uno agarra un montón de posibles preguntas y calcula todas las preguntas al mismo tiempo en distintos procesadores, y para cada pregunta uno obtiene la respuesta. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Uno lo hace todo al mismo tiempo, obtiene las soluciones al mismo tiempo. Sin embargo, para cada una de las respuestas que uno obtiene, sabe cuál es la pregunta. En computación cuántica es verdad, sobre todo los que se acuerdan del algoritmo de Shor, por ejemplo, es que yo puedo tener como superposición inicial todas las entradas posibles de mi problema. Y mi algoritmo cuántico va a ser aplicado sobre cada uno de los elementos de mi superposición. O sea, aparentemente estoy resolviendo todo en paralelo. Pero lo que arruina todo es el postulado de la medición de mecánica cuántica. Cuando yo mida, voy a medir un resultado, de acuerdo con una distribución de probabilidad que va a depender de los pesos de cada una de las soluciones. Sin embargo, yo no voy a saber de cuál elemento de la superposición viene mi respuesta. O sea, básicamente tengo la respuesta, pero no sé sobre cuál pregunta. En cómputo paralelo uno sabe cada respuesta de qué pregunta viene. En computación cuántica no. Entonces, las ventajas de la computación cuántica no viene de hacer todas las cosas en paralelo, sino que viene de utilizar que los coeficientes de los estados cuánticos son números complejos y uno suma y resta estas superposiciones de tal forma que la respuesta correcta tiene una probabilidad más grande de ser medida que las respuestas incorrectas.
¿no? Y después uno checa, esto es probabilístico, uno checa si la respuesta que uno obtiene es la correcta. Si ustedes ven con cuidado el algoritmo de Grover o el algoritmo de Short, van a ver que eso es lo que está pasando, ¿no? Que uno de alguna forma marca la respuesta correcta con un cambio de fase, ¿no? Entonces, un poco lo que les dejo como reto es que sabiendo esto, revisen cómo funcionan los algoritmos cuánticos y vean en qué momento el algoritmo hace un cambio de fase o hace algo que marca la respuesta, la respuesta correcta. Bueno, más cosas que se hacen en información cuántica es dado un canal de transmisión cuántico con errores, cuánta información cuántica puede transmitir sin errores. Esto es el análogo de la capacidad de un canal, pero una capacidad de canal cuántico. Todos estos son problemas matemáticos que están bien establecidos, son difíciles de calcular, hay un montón de investigación sobre este tipo de cosas. Entonces, bueno, ya es tarde, ya llevo 1 hora hablando, y entonces, nada, lo que les quiero decir es que la comunidad de información cuántica en México, desde el punto de vista de los físicos, está agrupada en la División de Información Cuántica de la Sociedad Mexicana de Física, la Red de Tecnologías Cuánticas, el Laboratorio Nacional de Materia Cuántica. Todas estas son macroinstituciones, ¿no? Que en la cual está representada toda la comunidad de físicos del país. Y bueno, nos gustaría extender esto a ingenieros y matemáticos y gente de ciencias de la computación que está en el tema. Todo lo que les dije es conocido, lo saqué de las notas de Presky, que están gratis en su página, son buenísimas. El libro de Mermin, de computación cuántica, que lo pueden comprar, pero la base del libro está gratis en su página. El libro Quantum Computing sin Demócritos de Scott Aronson. Y nada, ya para verlo de forma más seria, este libro de Case, Laflamme y Moscow, Una Introducción a la Computadora Cuántica, es muy bueno. No, ninguno de estos libros está escrito para físicos, lo único que se necesita saber es álgebra lineal. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Pablo. Aquí nos escriben que no se preocupe, que puede seguir hablando, que está muy interesante, pero Gracias. comienzo con las preguntas. Tenemos una pregunta de Jessica Huelgas Moreno. Nos dice, ¿cuál es la estructura algebraica sobre la que se realizan las operaciones sobre los qubits? ¿Es un campo, un anillo, un grupo o es algo nuevo que se está construyendo? No, de hecho es muy conocido. La mecánica cuántica es un estado cuántico es un elemento de un espacio de Hilbert. La dimensión del espacio de Hilbert depende del problema en cuestión, ¿no? Entonces, los estados cuánticos que representan la realidad, que representan matemáticamente la naturaleza, son elementos de un espacio de Hilbert. La evolución es una evolución unitaria sobre este espacio de Hilbert y los observables son operadores autoadjuntos sobre este espacio de Hilbert. O sea, lo que uno mide son los valores propios de estos operadores autoadjuntos, o sea, para cada operador autoadjunto hay un observable, y la distribución de probabilidad, bueno, depende del estado cuántico en cuestión. Entonces, la estructura algebraica básicamente es un espacio de Hilbert. Cuando uno tiene muchos qubits, el espacio de Hilbert es el producto tensorial del espacio de Hilbert de cada uno de los qubits. Muchas gracias. La siguiente es, si podría explicar de nuevo la diferencia entre entrelazamiento y enredamiento. No, bueno, son sinónimos. Entrelazamiento, enredamiento, enmarañamiento son las distintas palabras que uno, que uno utiliza para describir este tipo de cosas. Hay enredamiento que no puedo explicar de forma clásica, es decir, utilizando variables locales variables ocultas y interacciones locales. Y hay enredamiento y hay correlaciones que solamente puedo explicar utilizando mecánica cuántica. Pero enredamiento, entrelazamiento, enmarañamiento, todo ese tipo de palabras son sinónimos en español.
Entonces hay correlaciones clásicas y correlaciones cuánticas, ¿no? O enredamiento cuántico y enredamiento no cuántico, si lo quieren ver así. Excelente. La siguiente es cuando mencionó la existencia de un algoritmo que pudiera decir si otros algoritmos van a terminar o no. ¿Esto representa el planteamiento del problema PNP? No, son diferentes. O sea, PNP básicamente lo que quiere decir es, hay los algoritmos clásicos se pueden dividir en qué tan eficientes son en dos grandes grupos. Los polinomiales lo que me dicen es que la respuesta la encuentro en un tiempo que crece polinomialmente con el tamaño de la entrada. Y los NP es que la respuesta la encuentro no la puedo acotar como un polinomio, es decir, en general el tiempo en el cual encuentro la respuesta crece exponencialmente con el tamaño de la entrada. Entonces eso tiene que ver con qué tan eficiente es mi algoritmo. Entonces P y NP habla de la eficiencia de los algoritmos. El problema de encontrar un algoritmo es totalmente diferente. Existe un algoritmo, no me importa cuánto se tarde, que me diga si otro algoritmo para o no para. Imagínense que existiese. Si ese algoritmo existiese, podría ser tipo P, es decir, me va a decir la respuesta según el tamaño del programa que quiero saber si para o no para, o puede ser NP, ¿no? La respuesta se tarda exponencialmente. Entonces, son dos problemas diferentes. Uno es de complejidad, qué tan rápido encuentre la respuesta, y el otro es si se puede o no se puede encontrar la respuesta. Gracias. La siguiente es ¿cómo se puede medir la velocidad con la que se transmite un mensaje a través de un canal de comunicación con ruido? Bueno, tiene que ser menor que la de la luz, y ahí depende de cómo se comunique, ¿no? Si son pulsos de luz, sin tomar en cuenta el procesamiento electrónico, pues se va a comunicar a la velocidad de la luz. O sea, lo que sabemos es que tiene que ser menor que la velocidad de la luz, y después cuánto tiempo tarde, pues sí depende de la implementación física de tu canal. Cuánto tiempo tarda en codificar la señal, en poner la información redundante, cuánto tiempo tarda físicamente en moverse la información, y después cuánto tiempo tarda en decodificarla, ¿no? Entonces, bueno, yo soy físico teórico, entonces realmente no sabría cómo hacerlo, pero esos son los pasos para seguir. Gracias. La siguiente ya la contestaron por el canal. Gracias, Miguel. Entonces vamos por Miguel González pregunta, ¿qué pasa si se incorporan las correlaciones cuánticas a una máquina de Turing? Tienes una máquina de Turing cuántica. Es decir, el equivalente a la tesis fuerte de Turing de ahora es que todo modelo todo modelo realista de computación puede ser simulado por una máquina de Turing cuántica. Entonces, una máquina de Turing cuántica básicamente es una máquina de Turing que tiene correlaciones, que permite tener correlaciones cuánticas. Entonces, nada, esa es la respuesta. Si yo pongo correlaciones cuánticas, tengo una máquina de Turing cuántica, que es un modelo equivalente al modelo de circuitos cuánticos que usaron en el curso. Perfecto. La siguiente. Está el principio de Landauer, que establece que un aumento de entropía debido a procesos irreversibles computacionales en la información se ve reflejada en el aumento de la entropía física debido a que la computación clásica es mecánica. La pregunta es, ¿sucede lo mismo para cuántica? Aunque los operadores son reversibles, ¿el hecho de medir puede aumentar la entropía? Bueno, la computación cuántica es equivalente a la computación clásica reversible. ¿De acuerdo? Entonces, el principio de Landauer, básicamente, lo que uno tiene es que uno aumenta la entropía, lo cual implica que uno gasta energía para hacer un proceso de cómputo, ¿de acuerdo? Porque cuando uno, por ejemplo, hace una compuerta AND, el proceso no es reversible. Si yo tengo 1, 1, 1, 0 o 0, 1, en las tres formas obtengo 1. Entonces, yo no puedo saber cuál fue la entrada que me dio esa salida. El Landauer me dice que cuando yo dije eso, necesariamente tengo que consumir energía. Entonces,
las computadoras que no son reversibles, en principio gastan más energía que las computadoras que son reversibles. Lo que quería hacer Landauer es, acuérdense, todo lo que yo quiero hacer es minimizar espacio, minimizar recursos. Uno de los recursos es la energía. Uno, en información clásica, miren, eso no lo puse en la charla, lo voy a haber agregado. Otro recurso que quiero minimizar es cuánta energía necesito para hacer una tarea de manipulación de información. El principio de Landauer me pone cotas a esto, ¿de acuerdo? Sin embargo, una conclusión del principio de Landauer es que la computación clásica reversible es energéticamente más eficiente. En ese caso, la información cuántica también, porque todas las compuertas son reversibles, ¿no? Entonces, pues sí existe algo equivalente y la conclusión es más o menos la que acabo de decir. Gracias. Tenemos todavía 3 preguntas y una que están planteando todavía. Usted, doctor, nos dice hasta dónde, ¿ok? Sigamos. Venga, la siguiente. De Gerson Vergel Juárez. ¿Existen interpretaciones modernas de la mecánica cuántica? Modernas, sí existen muchas, sí existen unas que se llama el cubism, ¿no? Que es una especie de, existen muchas interpretaciones de la mecánica cuántica, sí, no sé qué más, ¿Qué más puedo decir? Digamos, de hecho, existen interpretaciones de de la mecánica cuántica en donde no habría violaciones de desigualdades de Bell, ¿no? Que es un poco que tiene que ver con la mecánica bohmiana, y básicamente lo que quiere decir es que si todo está establecido en mi condición inicial, ¿no? Todas las violaciones de las desigualdades de Bell que yo estoy midiendo, básicamente suceden porque eso ya está codificado en la condición inicial, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Sí, existe de todo. Perfecto. La siguiente es, si enviamos información cierto número de veces, no puede llegar a ser ambiguo porque estamos mandando más de una vez cada letra o en esta cuestión duplicación de datos. ¿Cómo se compensaría el guardar información si ahora estamos enviando más de una vez cada set de información? Bueno, porque son dos cosas diferentes. A ver, esto de guardar información también sirve si yo voy a guardar información en un medio que tiene ruido. Básicamente, el repetir la información muchas veces es una manera para combatir el ruido, lo que hago es mando información de forma redundante, ¿no? Entonces, básicamente es el equivalente a repetir la misma información muchas veces porque la primera vez uno no lo escuchó, ¿no? Entonces, si yo digo algo y pasa un avión, o como hace rato alguien prendió un taladro, la forma que yo tengo para que llegue mi mensaje es repetir la misma información, ¿no? Entonces, si yo voy a transmitir mi información sobre un canal ruidoso, lo que yo hago es una de las formas de hacerlos, mandar la misma información muchas veces de tal forma que con la esperanza de que mi canal ruidoso no arruine toda la información, y tomando yo votaciones mayoritarias decido cuál era la información correcta, y después, si tienes un sistema de guardado sin ruido, pues decodificas la información y guardas solamente la información relevante, ¿no? Más o menos así, esa es la idea. Perfecto. Tenemos todavía 3, entonces igual nos dices hasta qué momento. Sí, vamos. Perfecto. Entonces, en práctica, la transmisión de informaciones cuánticas a través de protocolos como teleportación o QKD pueden llevar ruidos. A ver, otra vez. Sí, en la práctica, la transmisión de informaciones cuánticas a través de protocolos como el de teleportación o el QKD puede llevar ruidos. Sí, y el ruido está en bueno, hay muchas fuentes de ruido, ¿no? Porque entonces, acuérdense que para hacer comunicación cuántica de solo un qubit, necesito un estado de Bell que lo tengo que preparar, y en el proceso de preparación puede ser que no sea un estado de Bell, que sea un estado aproximadamente de Bell, pero cuyo enredamiento no sea 1. Entonces ahí ya tienes una fuente de ruido.
otra fuente de ruido tienes en la medición del estado de Bell que tienes que hacer entre el qubit que quieres transmitir y uno de los pares de Bell. Entonces, esa medición probablemente sea imperfecta porque normalmente tienes que hacer una transformación unitaria y una medición en la base computacional. Ahí tienes otra fuente de ruido. Después tienes que hacer las compuertas unitarias para obtener el estado original. Entonces, hay muchas fuentes de ruido y eso se traduce en que el estado que transmites suele no ser perfecto. Lo que se conoce como la capacidad de un canal cuántico me dice, una vez que tú caracterizas todas estas fuentes de ruido, cuántos qubits por unidad de tiempo puedes transmitir, ¿no? Perfecto. La siguiente, ¿existe o pueden existir algoritmos o procesos cuánticos que se beneficien del ruido? Y si la respuesta es sí, ¿podría dar un ejemplo? No, o sea, tengo la impresión de que la respuesta debería ser sí, pero no sé por qué tengo esa idea. O sea, realmente no sé, no sé la respuesta. Ok. Nada más, deja claro, cosas que tienen números aleatorios, sí hay algoritmos que se benefician. ¿De acuerdo? Uno es el problema de encontrar si una función es balanceada o no balanceada. Entonces, yo tiro un número aleatorio y tirando números aleatorios la complejidad del sistema cae, pero no es ruido, son números aleatorios. Entonces, bueno, sí, no sé la respuesta. Perfecto. Se vale, porque es muy extenso. Y ahora tenemos dos más. Esta es más bien como un comentario. El algoritmo de Shor es usado para detectar trayectorias de misiles hipersónicos. Tanto puede encontrar respuesta como generar nuevas trayectorias a partir de datos encontrados. Se usa esta tecnología para este tipo de equipos o en el sistema AEGIS, bueno, para nuestro conocimiento. Y la última pregunta, ¿una máquina de Turing no determinista de múltiples cintas se pudiera decir que tiene el mismo poder de representatividad que una computadora cuántica? No, una máquina de Turing, o sea, el protocolo, o sea, la tesis de Turing dice que esa máquina de Turing que me acabas de describir, si es clásica, o sea, si no hay correlaciones cuánticas, es equivalente a la máquina de Turing que les dije. De hecho, si son muchas cintas y los alfabetos son finitos y probabilísticos, no es muy complicado transformarla en una máquina de Turing estándar. O sea, básicamente, como todas las cintas, como las tres cintas son infinitas y una cinta es infinita, yo puedo mapear todas las cintas que no son cero a la máquina de Turing original. Como los alfabetos son finitos, los alfabetos de las tres máquinas de Turing los puedo juntar en un solo alfabeto, ¿no? Lo mismo con los estados. Entonces, esa máquina sería equivalente a la máquina de Turing que les presenté. Excelente. Y bueno, el pilón, si de nuevo nos puede recomendar bibliografía que sea para estudiantes que están iniciando en este campo, por ejemplo, estudiantes de licenciatura en física. Muchas gracias. El libro de la Flam Mosca a ver, déjense se los vuelvo a poner. Sí, estaría muy bien poder ver nuevamente esta, Ay, espérenme porque se ve el archivo, claro. me emocioné de cerrar el archivo. Espérenme. Tengo que volver a compartir. Ay, ¿Sí? ¿ya lo ven? Ay, algo hice mal. Se ve bien, ¿eh? Se ve bien. Si se ve bien. Bueno, este libro, el de Calle, La Flem y Mosca, en Introducción to Quantum Computing, a mí me parece muy bueno para gente que todavía no sabe mecánica cuántica. De hecho, para todo el mundo, pero tiene una introducción a mecánica cuántica muy concisa y precisa, y lo único que hay que saber es álgebra lineal. Entonces, para todos aquellos que ya saben álgebra lineal y quieren una aproximación seria a la computación cuántica, yo les recomiendo como primera aproximación este libro. No, hay miles, pues, pero ese libro es el que a mí más me ha gustado.
todos los libros más o menos para iniciar tienen la misma información. Ese es uno de los que más me gusta. Muy bien, doctor. Pues le agradecemos mucho su plática. Le brindo la palabra al doctor Boris para que pueda despedir la plática y las preguntas que nos quedan pendientes se las envío por correo electrónico. ¿Le parece? Perfecto, muchas gracias. No, gracias a usted. Ay, ¿qué pasó? Ok, sí me escuchan. Sí. Pues muchísimas gracias, Pablo, por esta interesantísima charla. An- eh, me gustó muchísimo la forma en la que lo presentaste desde el punto de vista de teoría de la información. Hiciste una síntesis muy bonita de lo que es los principios básicos de la computación clásica desde teoría de la información y creo que se hizo un enlace muy interesante entre teoría de la información para cómputo clásico con los principios de cómputo cuántica, ¿no? Creo que ha sido muy interesante, muy ilustrativo para todos nosotros. Creo que con esa plática entendimos muchísimo más de qué se trata el cómputo cuántico. Yo creo que se ha reforzado mucho lo que hemos visto en el curso en las mañanas, igualmente con los conferencistas que hemos tenido antes. Eh, se me, se me ocurre que con respecto a lo que te preguntaban de la parte aleatoria, ¿no? Un número, creo que nos lo dijeron por ahí alguna vez, pero la parte aleatoria del cómputo cuántico puede beneficiar a los algoritmos que necesitan generar números aleatorios, ¿no? Creo que por ahí se podía beneficiar. Se podían hacer generados de números aleatorios que sean no pseudo-aleatorios, sino realmente 100% aleatorios, ¿no? Pero bueno, es un comentario que se me ocurrió ahorita por la pregunta que te hicieron, pero realmente me gustó muchísimo la parte fundamental de cómo has presentado la parte fundamental del cómputo cuántico, haciendo una referencia al cómputo clásico. Al menos de mi parte me ha ilustrado muchísimo eso. Y bueno, te quiero agradecer muchísimo por esta plática. Ojalá sí podamos hacer digamos que ampliación de la sociedad de información cuántica para incluir a la gente que está interesada pues en cómputo cuántico, porque al final de cuentas son ciencias de la información cuántica y creo que cae muy bien el cómputo cuántico dentro de este grupo que tienen ustedes en la Sociedad Mexicana de Física, ¿no? Entonces, Bueno, pues pues muchísimas gracias, Pablo. sí, pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los que todavía siguen aquí. Todavía tenemos, bueno, sí, ya siento. Sí, creo que nunca había hablado para tanta gente, ¿eh? Gracias por la paciencia. Muy interesante, muy interesante. Bueno, pues nada, hasta la próxima. Bueno, pues muchas gracias a todos por su asistencia y pues con eso despedimos esta plática magistral. Nos vemos mañana en la mañana.